Hola a todos. Hoy palabras útiles mean. So, what does dog mean? Dog means perro. What does cat mean? Cat means gato. What does mean? Pues eso es un poco más complicado, ¿vale? Voy a intentar ser rápido, pero uso lingüe, siempre lingüe, muy bueno diccionario porque te da ejemplos del web de las palabras que se usan abajo. Pues mean, significar, eso lo sabíais, implicar. ¿Eso qué implica? O indicar, medio, medios. Vale, la media no voy a hablar de esto, pero también significa la media de hacer matemáticas o economía. También eh, una persona mala, de mal espíritu, o tacaño. Lo de tacaño aún se usa más tradicional que nada. Para malo tenemos, perdona, para tacaño tenemos tight. Tight, es un poco tight, un poco stingy. Más bien mala persona, así, gruñón y de mal espíritu. Vale, entonces, vamos a poner esto en práctica. Una cosa que no estoy de acuerdo, dice menos común querer decir. Menos común no, muy común, ¿vale? Lo de conllevar, implicar es lo mismo, más o menos. Este de provocar no lo entiendo de momento. Si me podéis ayudar con un comentario. Provocar, mean, no lo pillo. Eso no lo pillo. Vale, entonces he ido a otra página web, Genius, para las letras de las canciones. Es el mejor, lo uso mucho para clases y todo eso. Vale. eh, Vamos a dar unos ejemplos, ¿vale? Y luego os voy a dar los deberes, como siempre. So, if that means what I think it means, si eso significa lo que creo que significa, ¿vale? Pero, what do you mean? ¿Qué significas? No. ¿Qué quieres decir? Lo que supuestamente es poco común. ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Du, 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 du. You're a mean one, Mr. Grinch. Mean. Tacaño, más bien mala persona. Lo mismo que los mean girls estas. Son mean, son malas, ¿vale? Meaning of life, el significado de la vida, claro, ¿vale? I mean it, I mean it. Y eso es una cosa que aquí no lo tengo exactamente, no lo he dejado muy claro. I mean it es, lo digo de verdad. No solo lo digo, pero lo digo con toda la intención. Mean es intencionalidad, ¿vale? Em, Eso lo vemos, por ejemplo, otras canciones por aquí, por ejemplo, mira aquí, Ariana Grande. Yo estaba pensando en John Lennon, lo de Jealous Guy. I didn't mean to hurt you. I didn't mean to make you cry. Du, 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 du. Eso es, no tuve la intención de hacerte daño, no tuve la intención de hacerte llorar, ¿vale? Aquí Ariana Grande, un poco más moderno, I don't mean to brag, no, no tengo la intención de presumir, pero, ¿vale? Ok, tiene la intención, se usa mucho, ¿vale? No tengo ni idea. No me preguntas lo que significa eso porque tampoco creas. A Benz to me is just a car, es solo un coche. That means your friends is need up, be up to par. Eso quiere decir, eso implica que tus amigos deben estar al nivel, ¿vale? Otro más. Even though you mean the most to me, incluso que significa, sí, significas que eres muy importante para mí. You mean a lot to me. Significas, implicas mucho para mí, ¿vale? Vale. Eh, aún no hemos acabado, no te preocupes, que lo simplifico al final. Meant to be. They were meant to be. No conozco esta canción, pero bueno, seguramente es que a una pareja que eh, eran predestinados, tenían que estar juntos. They were meant to be, ¿vale? Y aún más.
¿vale? Aquí, mira, aquí también. If we were meant to be, si nosotros estuviésemos, fuéramos predestinados, ya habríamos estado, lo que digo yo normalmente. You and I are meant to be, estamos predestinados, ¿vale? Pero aquí no. Eso significa, eso implica para siempre. Es que yo sé, estáis más liados ahora os estáis arrepentidos de empezar este vídeo. No os preocupéis. By all means necessary, el último, te prometo, y luego vamos a aclararlo, por todos los medios necesarios, ¿ok? No estáis más, no, estáis peor que nunca. Vale, vamos a simplificarlo. Tacaño, mala persona, destinado, predestinado, si quieres, o esto está intencionado para tal persona o yo tengo la intención, ¿vale? Eso implica, eso significa querer decir o los medios, tener los medios, ¿vale? So, ya está, estos 5. Vamos a simplificarlo. Realmente, como hemos visto, casi podemos complicarlo más, pero vamos a dejarlo en esto, ¿vale? Em, vais como deberes, vais a coger esto y vais a elegir en cuál está, ¿vale? We don't have the means to repair the damage. Mira, os lo doy gratis. Esto. No tenemos los medios para reparar el daño. What I mean is, muy útil esta frase, muy útil. Siempre lo digo a los que están haciendo los exámenes de speaking, si te metes en un lío y no sabes cómo salir de ello, dices, what I mean is, y lo dices lo mismo de otra manera, ¿vale? Lo que quiero decir es, ¿vale? So, ya está, no os ayudo más. Los demás lo hacéis vosotros, ¿vale? Para eso yo soy el profesor y no os puedo hacer los deberes. Entonces, esto lo miráis y luego venís aquí, profesornativogratis.com, ¿vale? Yo creo que he sido yo bastante mean hoy con vosotros, pero no, o sea, he sido mala persona, pero no he tenido la intención de ser mala persona. Quiero decir, necesitáis saber lo que significa, ¿vale? See you later then, people. See you next video. Bye bye.